Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos un día más a este momento de estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos, hermanos, y en esta tarde nos alegramos por un día más que podemos juntos estudiar la palabra del Señor y reforzar nuestro cuaderno espiritual. Para eso, hermanos, en esta tarde nos alegramos en poder juntos ir a la palabra del Señor y animarnos unos a otros. Para comenzar, hermanos, en esta tarde vamos a orar para pedir a Dios que Él nos bendiga. Le invito a que me acompañe para que Dios nos ayude en el estudio de hoy. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde que nos permite, Señor, un día más poder estudiar juntos tu palabra, para que así, Señor, comprendamos mejor tu voluntad en nuestras vidas, podernos animar unos a otros, Señor, y comprender, Padre Celestial, el propósito de tu palabra en nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para entender la enseñanza de esta tarde y que juntos, Señor, avancemos en este estudio de nuestro cuaderno espiritual y que podamos tener este momento contigo para dedicarlo, Señor, en estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, sean bienvenidos a los que ya nos están siguiendo en esta tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Esta semana, hermanos, estamos reforzando el tema del mes de julio acerca del servicio cristiano. Y el tema para esta semana de nuestro cuaderno espiritual se llama Seamos siervos obedientes. Durante estas semanas, hermanos, hemos estado aprendiendo acerca del servicio cristiano. Y en esta tarde vamos a ver la cita de la Biblia de nuestro cuaderno espiritual. Y para el día de hoy, el segundo día, la cita de la Biblia se encuentra en Romanos capítulo 16, versículo 19. Así es que acompáñame, hermano, abra su Biblia conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 19. Y vamos a leer este versículo de la palabra de Dios. Dice así, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta a la iglesia en Roma, a los romanos, palabras importantes. Y en este versículo 19 que vemos hoy, quiero que usted y yo observemos o hagamos una observación del versículo 19 que acabamos de leer. Pablo está diciendo que la obediencia de aquellos hermanos ha venido a ser notoria, a ser visible o a ser sabida a todos. Y se goza el apóstol Pablo por esa obediencia de los hermanos que están en Roma. También les dice que sean sabios o inteligentes para el bien e ingenuos o sencillos, o no le pongan atención al mal o a las cosas del mal. Pablo en este versículo, hermanos, hoy que vamos a estudiar, nos hace mostrar algunas cosas importantes de la obediencia, para lo cual yo quiero que esta tarde tú y yo observemos y estudiemos juntos este versículo 19 para entender un poco más acerca del tema de nuestro cuaderno espiritual de esta semana, de ser siervos obedientes. No es solo de decirlo, sino de hacerlo, practicarlo. Que tú y yo seamos esos siervos que Jesús espera en obediencia. La palabra obediencia es la acción de obedecer. Y la palabra obedecer, que es un verbo, o es una acción, como estamos aprendiendo, significa cumplir la voluntad de quien manda. Es decir, que si tú y yo queremos ser obedientes o siervos obedientes, debemos recordar que ahora Jesús, que es nuestro Señor, Él es el quien manda en nuestra vida. Entonces, si somos llamados a ser obedientes, debemos cumplir la voluntad, los deseos de quien manda ahora en nuestras vidas. ¿Quién manda en tu vida, hermano? Jesús debe ser el que manda. El día en que tú le entregaste tu corazón a Jesús y tú le abriste la puerta a Jesús en tu vida, tú le permitiste a Él ser tu Señor, tu amo, tu dueño, el que dirige tu vida.
Por lo tanto, ahora tú y yo obedecemos a nuestro Señor, a Jesucristo. Debemos cumplir su voluntad. Hermanos, en este versículo 19, Pablo está exaltando esta acción de los hermanos en Roma. Hablando un poco de la iglesia en Roma, yo quiero compartirte algunas cosas interesantes que hacía hoy en mi estudio del cuaderno espiritual. Y una de las cosas que me llama la atención, hermanos, de esta carta a los romanos es que Pablo envía esta carta a Roma y él la envía en el año, aproximadamente en el año 57 después de Cristo. La envía desde Corinto. La envía con una hermana que se llama Febe. La menciona Pablo en este capítulo y en el libro de Hechos también se menciona a esta hermana. Lo curioso de esto, hermanos, es que la iglesia en Roma, escucha, no fue plantada por Pablo ni por ningún otro apóstol. Es más, ni Pablo, ni Jacobo, o Pedro, o ninguno de los otros apóstoles había visitado aún la iglesia en Roma. Escucha esto con atención. La iglesia en Roma comenzó con creyentes judíos que regresaron después del día de Pentecostés. ¿Recuerda? Capítulo 2, cuando fueron a Jerusalén y adoraron, y la Biblia dice que escucharon a los apóstoles hablar en lenguas y oyeron la predicación del evangelio. Muchos de esos judíos que venían de Roma a Jerusalén a adorar, al escuchar el evangelio de Cristo, regresan de Jerusalén a Roma llevando el evangelio a los demás judíos y empieza la iglesia en Roma. De esto se tiene testimonio, hermanos, puesto que Pablo menciona en muchas de sus cartas a una pareja de esposos que hoy vamos a ver también en el capítulo 16, llevando noticias al apóstol Pablo. La iglesia en Roma era compuesta de judíos y gentiles. También había romanos, habían griegos. Hermanos, la iglesia en Roma era una iglesia dinámica, una iglesia que estaba en constante movimiento debido al servicio que había dentro de esta iglesia con los cristianos allí en Roma, los romanos. Y en el versículo 19 Pablo dice, porque vuestra obediencia, mírelo conmigo, dice, ha venido a ser notoria a todos. Pablo está dando fe de la obediencia y el servicio de estos hermanos romanos que había llegado hasta oídos de Pablo allí en Corinto, y el servicio y la obediencia de estos hermanos había sido notoria, es decir, se había esparcido la noticia de que habían cristianos en Roma que eran muy fieles a Jesús y tenían un gran corazón para servir y eran obedientes al Señor Jesús. Algunos teólogos dicen, hermanos, que los hermanos en Roma, hasta el año 57, cuando Pablo envía la carta, es lo primero que ellos reciben del Nuevo Testamento. Es decir, que la carta que Pablo escribe a los romanos es una carta, hermanos, que viene a dar fortaleza en la fe de los creyentes en Roma y a confirmar su fe en Cristo Jesús. Si hiciéramos un estudio detallado del libro de Romanos, cosa que no tenemos tiempo hoy, pero tú lo puedes hacer, puedes estudiar en el Instituto Bíblico también para aprender de esto. La carta a los romanos es una carta tan rica en teología, una carta tan rica en doctrina, para poder dar a conocer la obra de Cristo Jesús, del sacrificio de Cristo, y cómo Pablo en el libro de Romanos menciona el juicio justo de Dios a la humanidad y la salvación y el precio pagado por Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y ser salvos por gracia. De aquí es donde desprendemos muchos versículos bíblicos para poder evangelizar a muchas personas. Y hermanos, Pablo envía esta carta a los romanos con amor, con alegría, habiendo oído de la obediencia de estos hermanos, que era tan notoria, tan evidente, que las demás iglesias que ya habían sido plantadas en otras regiones, fuera de Jerusalén, oían las noticias de estos hermanos en Roma. La entrega y servicio de estos hermanos se había dispersado por todas las iglesias de su gran humildad y obediencia para servir al Señor. Hermanos, eran obreros que estaban unidos
para servir al Señor. Y esto había creado en Roma, en la iglesia en Roma, una iglesia dinámica, una iglesia que, hermanos, servía con alegría y obedecía a Jesucristo, al que solo lo habían escuchado, no lo habían visto. Imagínate conmigo qué tremenda esta iglesia en Roma, en la capital de lo que en aquel entonces era la superpotencia mundial, de donde se originaban muchas cosas políticas, económicas. Ahí había una iglesia de Cristo Jesús, hermanos, floreciente, obediente a Jesús. Hermanos, Pablo en el versículo 19 dice que había oído la obediencia de estos hermanos y se había regado esta noticia por las iglesias. Sigue diciendo el versículo 19, vea la siguiente frase conmigo, donde dice: así que me gozo de vosotros. Hermanos, vemos aquí una expresión emotiva de Pablo, al expresar él que hay gozo en su vida de oír la obediencia, de saber que estos cristianos en Roma eran obedientes a Cristo Jesús, servían unos a otros, había un servicio genuino, porque lo hacían a Cristo Jesús, no por beneficio personal, sino por glorificar el nombre de Cristo. Y esto hacía que la iglesia no solo se estuviera unida, sino que creciera en humildad, en sencillez de servicio y en obediencia al Maestro. Hermanos, qué ejemplo el que vemos aquí hoy para nosotros como iglesia. Nosotros acá en la Iglesia Bautista El Camino y en nuestras misiones, en nuestra visión como iglesia, tenemos el deseo de entrenar a cada discípulo, a cada miembro de nuestra iglesia, para que pueda imitar esta clase de servicio con obediencia y con humildad. Recuerda, estamos hablando esta semana de obediencia. Y la obediencia es el acto de cumplir la voluntad de aquel de que nos manda. Tú y yo debemos cumplir la voluntad de Cristo, porque Él es nuestro Señor. Él nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos lavó nuestros pecados, y ahora en gratitud nosotros le servimos, no por temor, no por obligación, le servimos por obediencia y humildad y gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Y Pablo dice en el versículo 19 que él se gozaba de oír la obediencia de estos cristianos. Yo quiero que tú veas ahora conmigo por qué Pablo se gozaba en oír la obediencia y saber que esa obediencia era notoria, era evidente en muchos lugares. Vea conmigo el contexto del capítulo 19. Y desde el versículo 1, yo quiero mencionarte, Pablo en el capítulo 19, él está ahora despidiéndose, ya ha escrito la carta, y ahora está despidiéndose con saludos a los hermanos. ¿Cuántos de los que estamos viendo esta transmisión en alguna ocasión escribimos una carta, enviamos una carta o recibimos una carta? Bueno, antes esto era muy común. Cuando no había tanta tecnología, no había internet, no había redes sociales, lo que más se usaba era el medio de escribir cartas por correo, telegramas. Y siempre que tú escribías una carta, al final cerrabas la carta con saludos. Salúdame a mi padre, salúdame a los hermanos, salúdame a la familia. Les recuerdo por esto y por esto. Pronto nos veremos. Pablo, al terminar su carta de los Romanos en el capítulo 16, empieza a saludar a los hermanos que él había escuchado de su obediencia. Versículo 1. Hay varios nombres acá, por tiempo no vamos a leer casi todos los versículos, pero quiero que observes conmigo cómo Pablo no solo menciona el nombre de algunos hermanos en Roma, sino algunas características que hoy vamos a aplicar a nuestra vida. Versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hermanos, aquí Pablo empieza sus saludos finales mencionando a esta hermana llamada Febe. Pablo le menciona que era una diaconisa. La palabra diaconos en griego significa sirviente o el que sirve. Y esta hermana era una diaconisa, es decir, era una sirvienta, una sierva en la iglesia en Roma. Y Pablo dice aquí: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Pablo envió esta carta escrita a los romanos con esta hermana que había viajado, estaba en Corinto y ahora regresaba a Roma. ¿Sabe? Yo leyendo esto hoy, estudiando un poco esto, veía, hermanos, que estas personas
que estamos mencionando en el capítulo 16, algunas de ellas, eran judíos que habían sido expulsados de Roma por un emperador llamado Claudio. Roma expulsó a todos los judíos de esa ciudad y tuvieron que salir, y muchos de ellos se reubicaron en las ciudades griegas, y en una de ellas era Cencrea. Cencrea era una ciudad que estaba a 10 kilómetros de Corinto, también era una ciudad comercial, Cencrea, y ahí estaba Pablo sirviendo al Señor, escribiendo esta carta, y ahora la envía en mano de esta hermana llamada Febe, y les dice: os recomiendo además a esta hermana, que es sierva, que sirve. El versículo 2 también dice algo acerca de ella al final, que dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque mira, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta hermana Febe servía y ayudaba, era obediente al Señor en estos aspectos. Veamos estas características de los cristianos de Roma. Veamos otro nombre aquí, versículo 3. Pablo menciona también, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Note la palabra colaboradores, quiere decir que estaban juntos sirviendo, colaboraban unos con otros en la obra del Señor. Priscila y Aquila, hermanos, era un matrimonio fiel, era un matrimonio que, hermanos, servía con fidelidad al Señor, eran fieles en la doctrina, eran fieles, hermanos, en la comunión, eran fieles a Jesús. Y Pablo les dice: mis colaboradores. Pablo trabajó mucho con ellos. De hecho, te decía hace un momento que la iglesia en Roma no fue plantada por ninguno de los apóstoles, y Pablo llegó a oír de la iglesia en Roma por este matrimonio, por Priscila y Aquila. Ellos habían sido sacados de Roma, como te decía hace un momento, habían salido de Roma, se habían ubicado en Corinto, en esas áreas, y ellos, hermanos, entrando en contacto con Pablo, le hacen saber a Pablo que en Roma había ya una iglesia de Cristo Jesús. Entonces Pablo empieza a colaborar con este matrimonio y ayudaron mucho a Pablo, colaboraron, sirvieron juntos, fueron obedientes a Cristo Jesús. Vamos al versículo 6, porque hay muchos nombres aquí que Pablo menciona de hermanos y hermanas que sirvieron en Roma con mucha obediencia al Señor. Pero hay unos en especial que Pablo resalta. Versículo 6 también dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Oh, qué hermana más tremenda, hermana María. Gracias a Dios aquí en la iglesia hay muchas hermanas que se llaman María. Y cómo, mira, yo soy testigo que cómo sirven al Señor y en obediencia y en fidelidad. Hermanas, hermanos, necesitamos imitar esta clase de servicio que nos menciona aquí la Biblia de estos hermanos y hermanas en Roma, que eran siervos obedientes al Señor. Ve conmigo otro versículo, versículo 9. Pablo menciona varios nombres, pero aquí hay algunos que me llamaron la atención que Pablo resalta. Versículo 9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Pablo vuelve a usar esta palabra colaborador, de colaborar. Hermanos, ¿cuántos cristianos en Roma eran colaboradores? Necesitamos de esos hermanos acá en la Iglesia Bautista El Camino, que colaboremos, hermanos, amén. Necesitamos entregarnos más en obediencia para poder colaborar en equipo, trabajar en equipo, porque el trabajo no es solo de uno, es de todo un cuerpo para servir al Señor, y se requiere obediencia. Ve conmigo al versículo 12, aquí menciona Pablo otra pareja, dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Fíjese que Pablo menciona aquí estos nombres, estos hermanos y hermanas, pero hace notorio que trabajaban y colaboraban. Si usted tiene tiempo, al final de esta transmisión, lea todo el capítulo 16 y va a encontrar varios nombres de hermanos y hermanas en Roma que Pablo exalta su entrega, su fidelidad, su ánimo, su pasión por Cristo. Pero estos nombres que menciono, Pablo específicamente se detiene a resaltar su colaboración, su trabajo, arduo trabajo en obediencia al Señor. Ahí mismo en el versículo 12 Pablo menciona a otra persona, siga leyendo, dice: saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho
en el Señor. Fíjese que aquí, si usted ve conmigo, la mayoría de personas que Pablo está mencionando son mujeres. Y es increíble ver cómo en las iglesias, hermanos, no te sientas mal si que diga esto, pero es muy notorio que muchas veces las hermanas colaboran y le echan muchos kilos a la obra de Dios, cuando muchos varones están sentados esperando que se les diga qué hacer. Debemos cambiar estas cosas, hermanos. Si queremos ser siervos obedientes, debemos, hermanos, entrar en acción. Como iglesia, ser una iglesia dinámica como lo fue la iglesia en Roma. Hermanos, Pablo menciona estos nombres y por eso en el versículo 19 Pablo dice, vuelvo a leerlo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Por eso Pablo menciona estos nombres. Pero quiero cerrar el estudio con la parte final del versículo 19, porque aquí hay algo interesante que Pablo menciona. Mira el versículo 19, al final dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo termina esta parte con algo muy interesante, hermanos, mencionando que en todas las iglesias van a haber hermanos que van a servir y colaborar en obediencia a Cristo Jesús, pero siempre van a haber algunos que van a ser prestos para el mal. Van a ser, mira, con el foco encendido para hacer para las cosas negativas. ¿Sabes por qué? Lee conmigo el versículo 17. Mira lo que Pablo dice aquí en el 17. Ponga atención. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos. Pablo está siendo enfático aquí, hermanos. Escucha esto, porque es algo que necesitamos tener muy en claro y tener los ojos bien abiertos, porque dentro de toda congregación, y no solo pasa en la iglesia El Camino, yo sé que en toda congregación sucede esto, que van a haber hermanos que tristemente van a causar divisiones y tropiezos. Y son aquellos hermanos que andan en la carne. Son aquellos hermanos que se dicen ser siervos, obedientes, pero andan en la carne causando solo tropiezos, causando problemas, causando divisiones, en cuestiones de doctrina. Andan discutiendo, andan cuestionando, andan juzgando y poniendo el dedo como los fariseos. Y son aquellos que están prestos y listos para decir y señalar, pero no hay obediencia en ellos. Hoy en día hay muchos de estos en muchas iglesias. Hoy en día hay muchos que se dicen ser cristianos, pero andan cuestionando lo que hace el pastor o los líderes en la iglesia. Andan cuestionando que por qué la iglesia hace esto, que por qué la iglesia no hace esto, que por qué la iglesia hizo esto, por qué la iglesia no hizo esto, que por qué se enseña esto, que esto no está bien enseñado. Tú los vas a identificar porque luego van a salir a luz, porque así lo dice la palabra de Dios. Versículo 18. Mira el consejo que Pablo dice, porque él dice que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando dice ingenuos no quiere decir tontos, no quiere decir que no tengamos atención. La palabra ingenuo aquí da a dar a entender o un sentir de no prestar atención al mal o a los que quieran introducir estas cosas. Versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pablo está siendo claro en decir que estos cristianos, que se dicen ser cristianos, van a estar en las iglesias y solo van a causar división, van a causar, como dice aquí, tropiezo. Por eso, mira, presta atención, querido y amado hermano, porque muchos de ellos son buenos, porque aquí dice la Biblia que son buenos con palabras para seducir y para poder confundirte. Si tú no estás alerta y atento, vas a caer en la trampa del diablo y el engaño de estas personas y vas a dejar de servir al Señor y dice la Biblia, sino a sus propios vientres. Ellos no sirven al Señor. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, dice el 18, sino a sus propios vientres. ¿Qué está diciendo Pablo con esta expresión de sus propios vientres? Es decir, para sus propios deseos. Son egoístas. En ellos no vas a encontrar un servicio genuino y no vas a encontrar obediencia. Mira, tú le dices a los hermanos, hagamos cuaderno espiritual, y ellos van a decir, ¿para qué tanto eso?
Yo no necesito cuaderno espiritual. Yo no necesito hacer eso todos los días y yo sé de la Biblia. Hermanos, aquí la Biblia está siendo clara cuando Pablo está mencionando esta situación en Roma, que no es excepción en ninguna de las iglesias. Cada iglesia va a encontrar esta situación. Sigue diciendo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. La palabra lisonja es halagar. Es hermanos, como dar con palabras buscadas y dulces para hacer levantar el ego de las personas y no levantar el nombre de Cristo Jesús. Cuidado con aquellos que se acercan y vengan a tu hombro y te dicen, hermano, qué bien sirvió usted, hermano. Hermano, qué bien lo hizo, hermano. Hermanita, qué bien hizo. Y cuidadito, porque hasta utilizan ese término, hermanito, hermanita. Ten cuidado con esas expresiones que vengan de algunos, porque son palabras suaves, lisonjeras, como dice el apóstol Pablo en el versículo 18, y dice, palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuando dice ingenuo se refiere a una persona que se deja llevar por estas farsas, hermanos. Tú y yo debemos tener algo muy claro, que somos siervos de Jesús y estamos para servirle a Él y obedecerle a Él, y que nuestra obediencia sea notoria, no por gratitud o por recompensa, ni porque nos traten de elevar y decir qué bueno es el pastor, qué bueno es el hermano líder, qué buena es la hermana fulana. No, hermanos, el único bueno es Cristo Jesús. Nosotros necesitamos ser obedientes al Señor. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Se me está terminando el tiempo. Hermanos, apliquemos nuestra obediencia mostrada con nuestros hechos, con nuestros actos de servir a Dios y a los demás con gratitud y humildad. No esperando nada a cambio, hermanos. No esperando recompensa, no esperando que nos gratifiquen. No buscando méritos o alabanza propia. La alabanza es solo para Cristo Jesús. Hermanos, si vamos a servir, sirvamos siendo obedientes, como lo fue la iglesia en Roma, que su obediencia llegó hasta los más extremos de las iglesias que estaban plantadas en ese tiempo, y fue un ejemplo para los demás. Qué privilegio es servir a Dios, pero privilegio aún más si nosotros lo hacemos con un corazón obediente, porque esos corazones se agrada a nuestro Señor Jesús. Mi amado hermano, espero que este estudio haya sido de bendición y edificación a tu vida, y deseamos con todo nuestro corazón que este tiempo de estudio, de observar, interpretar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, nos siga ayudando a entender el carácter de Jesús, la mente de Cristo, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Vamos a orar para terminar, hermanos.